La imagen de los legionarios, desarmados y cabizbajos, pasando uno a uno bajo el yugo de la derrota en las horcas caudinas, quemó el alma de cada ciudadano romano. Esa profunda humillación a manos de los samnitas no los quebró. Al contrario, forjó en ellos una sed de venganza y una determinación de acero. Fue a través de su mayor deshonra como encontraron la fuerza para lograr su mayor gloria. Un viaje de conquista implacable que transformaría a una pequeña ciudad-estado en la dueña de toda la península italiana. Esta no es solo una historia de batallas y estrategias, sino la crónica de cómo la voluntad de un pueblo, forjada en la vergüenza, pudo reescribir el mapa del mundo conocido, demostrando que de las cenizas de la derrota puede surgir un imperio. La historia de esta transformación había comenzado mucho antes, en el año 509 a.C., con un acto de liberación que se convertiría en una profunda ironía. Roma se había sacudido el yugo de su último rey, el etrusco Tarquinio el Soberbio, y en su lugar había erigido una república. La palabra rex, rey, se convirtió en un tabú, un veneno para el oído romano, y la libertas republicana se proclamó como el bien más sagrado. Sin embargo, esta nueva libertad era frágil y paranoica, nacida en un nido de víboras. Al norte, las poderosas ciudades etruscas, ricas y antiguas, veían a la joven república como una advenediza insolente que debía ser aplastada. Al sur y al este, en las montañas, tribus como los ecos y los volscos realizaban incursiones constantes, poniendo a prueba la resistencia de Roma cada año con cada cosecha. Las primeras décadas de la República no fueron de gloriosa expansión, sino de una lucha desesperada por la supervivencia, una guerra interminable en su propio patio trasero. Cada victoria solo garantizaba un año más de existencia, cada derrota amenazaba con la aniquilación total. Fue en este crisol de peligro constante donde el carácter romano comenzó a endurecerse. Aprendieron a valorar la disciplina por encima del genio individual, a organizar sus legiones con una eficiencia metódica y, sobre todo, a no rendirse jamás, sin importar el coste. Las guerras contra sus vecinos del Lacio y el sur de Etruria fueron una escuela brutal que, sin saberlo, los estaba preparando para desafíos mucho mayores. Roma absorbió a los estados que derrotaba, a veces como aliados forzosos, otras veces concediendo una ciudadanía parcial, convirtiendo a los enemigos de ayer en los soldados de mañana. Este mecanismo de asimilación, único en su época, comenzó a dar a Roma una ventaja demográfica que ninguno de sus rivales podía igualar, una fuente casi inagotable de mano de obra para sus legiones. Pero justo cuando Roma comenzaba a sentirse la dueña del Lacio, la historia le asestó el golpe más brutal que jamás conocería. Desde las vastas llanuras del norte, más allá de los Apeninos, descendió una amenaza que no luchaba por el territorio de la manera en que los romanos lo entendían. Eran los galos senones, liderados por su caudillo Breno, un pueblo de guerreros altos y feroces, movidos no por una estrategia de conquista, sino por la sed de saqueo y la gloria del combate. En el 390 a.C., en las orillas del río Alia, a apenas unos kilómetros de Roma, un ejército romano fue aniquilado. La derrota no fue solo militar, fue psicológica. Las legiones, acostumbradas a la lucha ordenada, se rompieron ante la carga caótica y el grito aterrador de miles de bárbaros. El pánico se apoderó de Roma. Las murallas no sirvieron de nada. La ciudad fue abandonada a su suerte mientras sus ciudadanos huían despavoridos. Solo una pequeña guarnición resistió en la colina del Capitolio, el corazón religioso de la ciudad. Durante meses, observaron impotentes como Breno y sus hombres saqueaban, quemaban y profanaban todo a su paso. El oro de los templos fue fundido, las casas de los patricios reducidas a escombros y el orgullo romano arrastrado por el fango. La leyenda cuenta que, cuando finalmente se negoció un rescate para que los galos se marcharan, Breno arrojó su pesada espada sobre la balanza que pesaba el oro, exclamando «Vae victis», ¡ay de los vencidos! Esa frase resonaría en la conciencia romana durante generaciones. El saqueo galo fue una humillación total, una herida que supuraría durante siglos. Pero, como demostraría la historia, Roma tenía una capacidad casi sobrehumana para convertir el trauma en combustible. Tras la partida de los galos, los romanos no se lamentaron. Reconstruyeron su ciudad, pero esta vez con murallas más fuertes. Reformaron su ejército, adoptando tácticas más flexibles para no volver a ser sorprendidos. Y en su corazón colectivo nació una doble convicción. Nunca más volverían a ser los vencidos, y cualquier amenaza, por lejana que pareciera, debía ser aniquilada antes de que llegara a sus puertas. El miedo a los galos se convirtió en una paranoia estatal que justificaría futuras campañas de una agresividad sin precedentes. La ciudad había estado al borde de la extinción, pero al mirar al abismo, había encontrado una nueva y aterradora determinación. Con su flanco norte marcado por el trauma y su voluntad endurecida por la casi aniquilación,
Roma volvió su mirada hacia el sur, hacia las escarpadas tierras de los Apeninos, hogar de su rival más formidable y persistente, los samnitas. Este pueblo montañés, tan austero y marcial como los propios romanos, controlaba el corazón del centro de Italia y no tenía ninguna intención de ceder ante la creciente ambición de la ciudad del Tíber. Aunque en el 354 a.C. habían firmado una alianza, la desconfianza mutua y el choque inevitable de sus esferas de influencia hicieron que la paz fuera insostenible. La primera guerra samnita 343-341 a.C. fue breve pero decisiva en sus consecuencias. Desencadenada por una petición de ayuda de la ciudad de Capua, en la rica región de Campania, en contra de las incursiones samnitas, Roma vio la oportunidad perfecta para proyectar su poder más allá del Lacio. El conflicto terminó con Roma estableciendo una alianza con Capua, ganando un punto de apoyo crucial en una de las regiones más fértiles y estratégicas de Italia. Sin embargo, esta rápida expansión provocó a sus propios aliados latinos, quienes, junto a los volscos, vieron el creciente poder de Roma no como una protección, sino como una nueva jaula. En el 340 a.C., lanzaron un último y desesperado intento por sacudirse el dominio romano en la llamada Guerra Latina. Roma, aplicando las lecciones aprendidas, fue implacable. La victoria fue total y en el acuerdo de paz que siguió, la Liga Latina, que había existido durante siglos, fue disuelta para siempre. Algunos estados fueron anexionados directamente, otros conservaron una autonomía nominal, pero todos quedaron supeditados a la voluntad de Roma. Ahora, sin rivales en el Lacio y con una fuerte presencia en Campania, el choque frontal con los samnitas era solo cuestión de tiempo. El verdadero duelo por el dominio de Italia estaba a punto de comenzar. Y fue en este nuevo conflicto, la Segunda Guerra Samnita, donde Roma sufriría la herida que definiría su carácter para siempre. La Segunda Guerra Samnita 326-304 a.C. fue una contienda larga, brutal y llena de reveses. Se luchó en el terreno de los samnitas, un laberinto de montañas y valles estrechos donde las formaciones compactas de las legiones romanas a menudo perdían su ventaja. El punto de inflexión y la fuente de la mayor vergüenza de Roma llegó en el 321 a.C. Un ejército consular completo, bajo el mando de los cónsules Espurio Postumio Albino y Tito Veturio Calvino, fue engañado para que entrara en un desfiladero estrecho cerca de la ciudad de Caudium. Los samnitas, liderados por su brillante estratega Cayo Poncio, habían bloqueado la entrada y la salida. Los romanos estaban atrapados. Sin posibilidad de luchar ni de huir, con las provisiones agotándose, la única alternativa a la aniquilación por hambre era la rendición incondicional. Cayo Poncio, en un gesto que buscaba humillar más que destruir, les impuso una paz infame. El ejército entero, desde los cónsules hasta el último legionario, tuvo que entregar sus armas y su armadura, y luego, vestidos solo con sus túnicas, pasar uno por uno bajo un yugo, hecho con 3 lanzas, 2 clavadas en el suelo y una atada horizontalmente. Era el ritual supremo de la sumisión, un símbolo que reducía a los orgullosos soldados de Roma al estatus de ganado. La noticia llegó a Roma como un trueno. El Senado, la plebe, todos quedaron paralizados por el shock y la vergüenza. La ciudad entera se vistió de luto, se cancelaron los negocios y las ceremonias religiosas. Pero tras el duelo inicial, la humillación se transformó en una furia helada y colectiva. Los relatos tradicionales afirman que el Senado repudió inmediatamente la paz de Caudium, argumentando que los cónsules no tenían la autoridad para ratificarla sin el consentimiento del pueblo romano. Entregaron a los cónsules desnudos y atados a los samnitas, declarando nulo el tratado. Era una maniobra legalista, pero su mensaje era claro. Roma no aceptaba la derrota. La guerra se reanudó con una ferocidad renovada. Los 2 años siguientes, Roma se dedicó a vengar la afrenta, logrando victorias que, según sus propios historiadores, revirtieron por completo el desastre. Aunque se firmó una tregua entre el 318 y el 317 a.C., las hostilidades volvieron a estallar. Tras otro revés en la batalla del Autulai, los romanos, aprendiendo y adaptándose, comenzaron a ganar la ventaja de forma sistemática. Construyeron calzadas militares, como la Vía Apia, para mover sus tropas más rápidamente hacia el territorio enemigo. Fundaron colonias en puntos estratégicos para acercar a los samnitas. La guerra se convirtió en un lento y metódico estrangulamiento. Finalmente, en el 304 a.C., tras la captura de su principal ciudad, Bovianum, los samnitas, agotados, se vieron obligados a pedir la paz. Roma había vengado las orcas caudinas. La guerra les había enseñado a luchar en las montañas, a ser pacientes y, sobre todo, les había confirmado que ninguna derrota era definitiva mientras la voluntad de Roma permaneciera intacta. La paz, como siempre en la historia de la República,
fue solo un respiro para prepararse para la siguiente guerra. Roma había salido de la Segunda Guerra Samnita con un poder militar tan consolidado que, incluso durante las últimas fases del conflicto, se había permitido el lujo de lanzar campañas simultáneas en el norte, aplastando a los érnicos, los secos y varias tribus en Etruria y Umbría. Su territorio se había expandido hasta alcanzar por primera vez el mar Adriático, partiendo la península en dos. Este poder abrumador fue precisamente lo que provocó el estallido de la Tercera Guerra Samnita en el 298 a.C. Los samnitas, viendo cómo Roma los cercaba y absorbía a sus potenciales aliados, hicieron un último y grandioso intento por frenar a la bestia. Su plan era audaz: marchar con su ejército hacia el norte y forjar una gran coalición con todos los enemigos de Roma, etruscos, umbros y, sobre todo, los temidos galos. Era una pesadilla estratégica hecha realidad para Roma. Un ejército combinado de los pueblos más belicosos de Italia amenazaba con aplastarlos desde el norte. La República se enfrentaba a su prueba definitiva. La respuesta de Roma fue una demostración de su genio logístico y estratégico. Mientras un ejército invadía los territorios de los etruscos y los umbros para obligarlos a retirar sus contingentes y defender sus propios hogares, el ejército consular principal, liderado por los cónsules Quinto Fabio Máximo Ruliano y Publio Decio Mus, marchó para interceptar a la fuerza principal de samnitas y galos. Los dos ejércitos chocaron en el 295 a.C., en la batalla de Centino, un enfrentamiento que decidiría el destino de Italia. La batalla fue salvaje. Los legionarios romanos, disciplinados y metódicos, se enfrentaron a la ferocidad de los samnitas y a la carga aterradora de los carros de guerra galos. En el momento más crítico, cuando el ala izquierda romana comandada por Decio Mus comenzara a ceder, este realizó un acto de devoción, se consagró a sí mismo y al ejército enemigo a los dioses del inframundo y cargó solo hacia las filas enemigas para encontrar la muerte, un sacrificio ritual que, según la creencia romana, garantizaría la victoria. Inspirados por su sacrificio, los romanos se reagruparon y contraatacaron con una furia incontenible. Al final del día, el campo de batalla estaba cubierto con los cuerpos de miles de galos y samnitas. La gran coalición había sido destrozada. La victoria en Centino fue el golpe de gracia. En los años siguientes, los romanos persiguieron a los restos del ejército samnita en su propio territorio. Tras una serie de derrotas e invasiones, los samnitas, finalmente quebrados tras casi medio siglo de lucha, aceptaron en el 289 a.C. una alianza en los términos impuestos por Roma. La espina dorsal de la resistencia itálica había sido rota. Roma era ahora, sin lugar a dudas, el hegemón indiscutible del centro de Italia. Con los samnitas finalmente sometidos, el ritmo de la expansión romana se volvió vertiginoso, casi mecánico. La maquinaria de guerra y asimilación, perfeccionada durante décadas de conflicto, operaba ahora a pleno rendimiento. En el 290 a.C., el cónsul Manio Curio Dentato, un héroe plebeyo de las guerras samnitas, conquistó a los sabinos, un antiguo pueblo vecino de Roma, anexionando su territorio y otorgándoles la ciudadanía sin derecho a voto, una fórmula que aseguraba su lealtad y su contribución en hombres para las legiones. 10 años más tarde, la atención se centró de nuevo en el norte. Una nueva coalición de etruscos y galos senones amenazaba la frontera. Tras una derrota inicial en la batalla de Aretio, donde un ejército romano fue emboscado y aniquilado, Roma respondió con la contundencia que la caracterizaba. Un nuevo ejército consular aplastó a las fuerzas combinadas en la batalla del lago Badimón en el 283 a.C. La victoria fue tan completa que condujo a la anexión romana del Ager Gallicus, la franja costera del Adriático que pertenecía a los senones, expulsando a esta tribu de Italia para siempre. El trauma del saqueo de Breno estaba siendo vengado con creces. El miedo a los galos se estaba transformando en un dominio absoluto sobre ellos. Pero mientras Roma consolidaba su poder en el centro y el norte, su influencia comenzaba a filtrarse inevitablemente hacia el sur, hacia la región conocida como la Magna Grecia. Esta zona estaba poblada por ricas y antiguas ciudades-estado griegas, herederas de una cultura sofisticada, pero también de una tradición de luchas intestinas y de incapacidad para unirse frente a una amenaza común. En el año 285 a.C., la ciudad griega de Turios, acosada por las tribus itálicas de los lucanos y los brucios, cometió un acto que cambiaría la historia. En lugar de pedir ayuda a otra ciudad griega, apeló a Roma. Roma, por supuesto, aceptó. Una legión marchó hacia el sur, derrotó a los lucanos y a los brucios e instaló una guarnición en Turios para protegerla. Para apoyar a esta guarnición, una pequeña flotilla de 10 naves romanas fue enviada a patrullar el Golfo de Tarento.
Este acto fue una provocación directa y deliberada a la ciudad más poderosa de la Magna Grecia, Tarento. Orgullosa, rica y democrática, Tarento se consideraba la protectora natural de los intereses griegos en Italia y veía la presencia militar romana en sus aguas como una afrenta intolerable. La reacción de los tarentinos fue impulsiva y violenta. Aprovechando un festival, su flota atacó por sorpresa a las naves romanas, hundiendo 4 de ellas. Acto seguido, marcharon sobre Turios y expulsaron a la guarnición romana. Los tarentinos habían abofeteado al gigante. Pero una vez desatada la ira de Roma, se dieron cuenta de que no podían enfrentarla solos. Precisaban de un campeón, un general cuyo nombre infundiera respeto y miedo en igual medida. Y en el mundo helenístico de principios del siglo IAC, no había un general más famoso y ambicioso que Pirro, el rey de Epiro. Pirro de Epiro era familia lejana de Alejandro Magno y, como él, soñaba con forjar un gran imperio. Era un estratega brillante, un táctico consumado y el líder de un ejército profesional y moderno al estilo helenístico, que incluía una unidad que los romanos jamás habían visto en el campo de batalla: 20 elefantes de guerra. Cuando la llamada de auxilio de Tarento llegó, Pirro vio la oportunidad perfecta. Liberar a los griegos de Italia y Sicilia de las garras de romanos y cartagineses le permitiría crear un vasto imperio occidental bajo su mando. En el 280 a.C., cruzó el mar Adriático y desembarcó en Italia con un ejército de 25.000 hombres y sus temibles bestias. El primer encuentro tuvo lugar en la batalla de Heraclea. Las legiones romanas, aunque lucharon con su tenacidad característica, se encontraron por primera vez con la falange macedonia, una muralla de lanzas de 6 metros de largo y sobre todo con la carga de los elefantes. Los caballos de la caballería romana, aterrorizados por el olor y el barrito de los paquidermos, se desbocaron, sembrando el caos en las filas romanas. La legión fue derrotada. Fue una victoria para Pirro, pero una muy costosa. Había perdido a muchos de sus oficiales y tropas de élite, hombres que no podía reemplazar fácilmente. Roma, en cambio, a pesar de las grandes pérdidas, simplemente reclutó una nueva legión. Al año siguiente, en el 279 a.C., los dos ejércitos volvieron a chocar en la batalla de Asculo. El resultado fue una repetición de la anterior. Una lucha encarnizada que duró 2 días y que terminó con otra victoria táctica de Pirro, pero con unas bajas tan espantosas que, según se cuenta, le hicieron exclamar: «Otra victoria como esta y estaré perdido». De aquí nacería la expresión victoria pírrica. Estas victorias, además, resultaron estratégicamente ineficaces. A pesar de las derrotas, los aliados itálicos de Roma permanecieron leales y el Senado romano se negó rotundamente a negociar una paz en los términos de Pirro. Frustrado y sin un final claro a la vista para la guerra en Italia, Pirro decidió cambiar de escenario. En el 278 a.C., aceptó la petición de las ciudades griegas de Sicilia para liderarlas en su guerra contra Cartago. Durante 3 años luchó en la isla, logrando éxitos iniciales pero empantanándose finalmente por las mismas luchas internas y la falta de constancia que habían plagado a los griegos durante generaciones. En el 275 a.C., regresó a Italia para una última confrontación con Roma. Pero en esos 3 años, los romanos habían aprendido. Ya no temían a los elefantes. Habían desarrollado tácticas para contrarrestarlos, usando jabalinas para herirlos y antorchas para asustarlos y provocar que cargaran contra sus propias líneas. El enfrentamiento final se produjo en la batalla de Benevento. Esta vez, la victoria romana fue decisiva. El ejército de Pirro fue desbaratado y él mismo, con el sueño de su imperio occidental hecho añicos, no tuvo más remedio que abandonar Italia y regresar a Grecia. La partida de Pirro sentenció el destino de la Magna Grecia. Tarento, abandonada a su suerte, no pudo resistir mucho más. En el 272 a.C., la guarnición epirota que Pirro había dejado en la ciudadela entregó Tarento a los romanos, poniendo fin oficialmente a la guerra pírrica. Con la caída de la ciudad griega más poderosa, la resistencia en el sur se desmoronó. Roma pasó los años inmediatamente posteriores completando la conquista de toda la península, un proceso que ahora parecía una simple formalidad. Sometieron a los umbros y a los picentes en el norte, que habían intentado aprovechar la guerra para rebelarse, y a los mesapios y otros pueblos del tacón de la bota itálica en el sur. En menos de 2 siglos y medio desde la fundación de la República, una sola ciudad había logrado lo que nadie había conseguido antes: unificar Italia bajo un único poder. La exitosa conquista proveyó a Roma de algo que la convertía en una superpotencia sin parangón en el Mediterráneo: una reserva casi infinita de soldados. A diferencia de otros estados que dependían de mercenarios o de una ciudadanía limitada,
Roma podía ahora reclutar legiones de entre todos los pueblos de Italia, aliados que estaban obligados por tratado a proporcionar tropas. Esta fuerza humana sin rival fue la clave que le permitió no solo recuperarse de derrotas catastróficas en el futuro, sino también sostener guerras en múltiples frentes a una escala que sus rivales ni siquiera podían imaginar. La península era ahora una vasta fortaleza, una plataforma de lanzamiento para una misión que ya no conocía límites geográficos. El círculo iniciado en el 509 a.C. se había cerrado. Roma, nacida de la rebelión contra un rey extranjero, se había convertido en la dueña de docenas de pueblos. La libertad que reclamaron para sí mismos la había negado a todos los demás, pero en el proceso, habían forjado una nación unificada y una formidable máquina de guerra. Su mirada, antes fija en sus vecinos inmediatos, ahora se alzaba por encima de las montañas y cruzaba los mares. Y justo al otro lado del estrecho de Mesina, en la isla de Sicilia, se encontraba la otra gran potencia del Mediterráneo occidental, un imperio marítimo y comercial que también tenía sus ojos puestos en la isla, Cartago. En el año 264 a.C., apenas unos años después de la rendición de Tarento, el cónsul Apio Claudio Caudex, respondiendo a una nueva petición de ayuda, esta vez de unos mercenarios que se habían apoderado de Mesina, cruzó con un contingente romano a Sicilia. Era la primera vez que las legiones romanas operaban fuera de la península itálica. La primera guerra púnica había comenzado. La conquista de Italia había terminado, pero la conquista del mundo no había hecho más que empezar. La humillación de las orcas caudinas había sido vengada con la subyugación de una península entera, y la lección aprendida en la derrota se había convertido en el manual para construir un imperio.